Señoras y señores, bienvenidos. Encuentros y tertulias, una vez más, le dan la más cordial bienvenida. Nos estamos imaginando que de pronto en algún momento de su día a día se ha dado o se ha encontrado usted con alguna reacción de alguien, ¿no? De algún congénere, de algún semejante, que lo ha trastocado a usted, que le ha llamado la atención, ¿no? Porque usted hizo algún gesto mínimo, intrascendente tal vez, pero que de pronto el del costado, la persona que estaba muy cerca de usted, reaccionó de una manera aireada. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Estamos hoy con un especialista que nos va a comentar un poco qué está pasando. Es el doctor Guillermo Lat, del psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental. Sí, de salud mental. Esa salud mental que usted y yo a veces no le damos importancia. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Los aplausos de nuestra gente que siempre es tan gentil. Doctor, nos hemos olvidado de vivir en paz, en armonía, con tranquilidad. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Bueno, es posible que los cambios que se han estado produciendo a nivel mundial, a nivel nacional y social, puedan estar generando nuevas formas, nuevos paradigmas en la relación entre los seres humanos. Y pueda dentro de esto, pues de repente el respeto pueda no estar cuajando como antes lo hacía en nuestras sociedades. Estamos hablando de hace 50 años, por ejemplo, donde... Doctor, pero antes las circunstancias eran distintas, eran otras vivencias, eran otros modos de vida. Había un desborde popular, sí, ¿no? ¿ya? Si nos basamos en lo que los sociólogos dicen. Sí. Ha venido del campo a la ciudad una gran cantidad de personas, ¿no? Y eso va a generar pues una respuesta por parte de ellas y por parte de quienes estamos acá, quienes somos citadinos, ¿no? Eso va a cambiar, como estoy mencionando, el paradigma de interrelación entre los seres humanos, ¿no? El respeto puede ser tal vez no lo que relaciona adecuadamente una persona con otra, ¿no? Entonces eso es materia de estudio hasta el momento, hasta la botella. Se habla muchísimo, doctor Lat, del estrés, ¿no? Nos imaginamos que de pronto el estrés es el factor que genera, es el factor detonante de toda esta situación que conlleva a una serie de desfases de la personalidad humana. Mire, el estrés es algo normal. ¿Sí, no? Es necesario estar estresados para responder adecuadamente ante una situación peligrosa. A ver, perdón, no lo entendí. ¿Es necesario estar estresados? ¿El estrés es parte de la vida de un causa-efecto, efecto-causa? Sí, por ejemplo, entra un león por esta puerta. Nos vamos a estresar. Ese estrés es normal. ¿Ok? El problema estriba en que no sabemos manejar el estrés cotidiano. Y ese estrés cotidiano sí puede tener repercusiones en nuestra salud mental, ¿no? El estrés es parte consustancial del género humano y de la vida misma. El no saber manejarla, el estrés, es lo que puede generar la enfermedad mental. O estas dificultades para la relación entre los seres humanos. ¿Me está usted diciendo, doctor, que el ser humano vive o tendrá que vivir y ha vivido siempre con el estrés? El quid del asunto está en cómo lo enfrento, cómo lo manejo y al final, cómo termino. Efectivamente. Sí, pues, cuéntelos. Todos tenemos una forma de reaccionar ante la adversidad. ¿Okay? Las formas razonables van a permitir superar la adversidad. Las formas no razonables de enfrentar la adversidad van a generar la enfermedad mental. ¿Okay? Eso se aprende. Uno lo aprende en el colegio, lo aprende con los padres, lo aprende en la interacción diaria con todos los seres humanos. Si uno no sabe manejar la adversidad adecuadamente, uno va a sufrir de lo que actualmente se llama estrés. Pero el estrés, ¿no?, como le mencionaba usted, es una condición consustancial de nosotros, ¿no? Para una vida adecuada necesitamos cierta dosis de estrés, ¿no?
El peligro solamente podemos medirlo en función de eso, si nos estresamos. Pero, lamentablemente, el estrés está desvirtuado de un punto de vista del que no sabe los términos estos. Normalmente, ante el estrés, uno reacciona produciendo ciertas hormonas, ciertas sustancias, que hacen que uno o huya del peligro o se enfrente al peligro, ¿no? Desde que somos hombres de Neandertal tenemos esa forma de Es la reacción más elemental, ¿no? Efectivamente. O ataco o rehuyo, ¿correcto? Efectivamente, pero cuando no podemos escapar del estrés, Ya, ahí vienen los problemas, ya. porque eso va a dañar ciertas estructuras cerebrales que no van a permitir que respondamos adecuadamente y nos enfermemos, por tanto. Se habla mucho del manejo de la inteligencia emocional. ¿Esto encaja en este perfil que usted nos está hablando? Sí, efectivamente. Más inteligente emocionalmente será la persona que va a asumir una adversidad de forma razonable. Oiga, doctor, pero no es muy fácil que digamos, es más Por fácil supuesto, decirlo, ¿ah? Por supuesto. Porque ante esa presión, Ujú. creo que cualquier ser humano, ¿no? ¿Cómo lo manejo? Todo depende, pues, ¿no? La formación que uno tiene, los valores que uno tiene, lo que uno ha aprendido a lo Es una largo de la suma, vida. ¿no? Es una suma, ¿no? Una sumatoria de eventos que el sistema nervioso que uno trae, ¿no? Porque el temperamento, el carácter que uno tiene, también va a mediar en la forma de reaccionar ante el estrés, ¿no? Entonces, si sumamos todo esto, ¿no? Podemos, mientras una persona reaccione adecuadamente, va a tener más inteligencia emocional. Si reacciona inapropiadamente, enfermándose, deprimiéndose, expresando ansiedad, esa es una forma clara de poca inteligencia emocional. ¿Y de qué dependería, de qué dependería en todo caso cómo voy a reaccionar frente a un estímulo? Porque dos personas van a tener distinta reacción ante un mismo estímulo. ¿De qué depende que yo maneje mi inteligencia emocional? Claro, acaba de decir usted la cultura, etcétera, pero ¿es tan real poder manejarlo, doctor? Es Por posible favor. manejarlo, es posible manejarlo. Es posible. Claro. Pero es muy difícil. Por Y supuesto ahí que es tanto difícil. conflicto que tenemos ahora. Por supuesto, no todas las personas tienen la inteligencia emocional suficiente para poder abordar todos los conflictos. Algunos perderemos la paciencia ante un conflicto determinado, otros no, ¿no? Entonces va a depender también del tipo de conflicto que enfrentemos, ¿no? Porque no todos estamos preparados para todos los tipos de conflictos. Tenemos que irnos a un corte comercial. Ujú. Pero yo quisiera dejarle una pregunta en el aire para que al retorno usted nos la pueda responder si fuera tan gentil. ¿Cómo no? El ser humano, el cerebro, produce una serie de elementos químicos, ¿no? ¿Sí? ¿La serotonina juega un papel importante? Me imagino que sí. Doctor, habíamos hablado de la serotonina. ¿Qué es la serotonina? ¿Cómo influye en el ser humano? ¿Qué determina? ¿Qué nos va a hacer sentir y por qué? La serotonina es un neurotransmisor, es decir, permite que la información necesaria pase de una neurona a otra neurona. Y fundamentalmente, ¿qué información es la que pasa? La información de tipo emocional. Pero la serotonina, por otra parte, funciona como un freno de algunos impulsos que el ser humano tiene. Impulsos sexuales, impulsos alimenticios, impulsos agresivos. Cuando hay un nivel adecuado de serotonina, eso está bien manejado. Perdone, ¿qué hace que el nivel de la serotonina sea bajo en un ser humano o alto? ¿Y cómo hago para que esta serotonina esté en un nivel intermedio que me permita tener reacciones positivas? Tiene que estar esto en función de la genética. Estamos predeterminados a tener cierta cantidad de serotonina en el espacio entre una neurona y otra en función de lo que nuestros padres nos dan como beneficio genético. Si no tenemos la cantidad suficiente, no vamos a tener el freno suficiente o vamos a desarrollar las enfermedades mentales relacionadas con la serotonina, depresión, algunos trastornos de ansiedad, algunos trastornos alimentarios, por ejemplo. No hay niveles más altos que van a hacer que uno se proteja, ¿eh? Hay un nivel normal, ¿no? Tener más serotonina no va a hacer que funcionemos mejor. ¿No necesariamente? No necesariamente, al contrario, puede ser dañino inclusive, ¿no?
Si a través de la medicación logramos que haya un incremento de la serotonina, eso puede producir lo que se llama un síndrome serotoninérgico, que puede en algunos casos ser hasta mortal. Doctor, estas situaciones van a derivar en algunas anomalías de la personalidad, definitivamente, que hay muchas, por cierto, usted es el especialista. Pero hay una muy peculiar, que es la bipolaridad. ¿Qué es la bipolaridad y cómo le afecta al ser humano? La bipolaridad es un desorden mental, en donde el individuo puede atravesar a lo largo de su vida por varios episodios en donde o haya depresión o haya todo lo contrario, que es euforia. Esto no es un cambio que se produce en un mismo día, son cambios permanentes que duran meses inclusive. Creo que hay la bipolaridad 1, 2, 3, sí, me parece. Efectivamente. Dos tipos de bipolaridad. La primera, en donde se asocian cuadros maníacos, ¿ya? Y la segunda, en donde hay cuadros hipomaníacos. En la manía, el individuo, además de estar eufórico, no mide el peligro de las cosas que hace, no siente necesidad de dormir, incrementa su actividad psicológica y física, ¿no? Y puede ser muy impertinente desde un punto de vista sexual. Puede en ocasiones asociarse esto a psicosis, es decir, alucinaciones. Eso motiva su internamiento. Ese es el bipolar 1. El bipolar 2 no tiene estas características. Puede sí estar alegre, puede estar jovial, hablador, acelerado en cuanto a sus funciones, pero no llega a tener psicosis, ¿no? Como en el primer caso, ¿no? Ese es un bipolar 2. Pero también hay una bipolaridad que no se describe con mucha facilidad, ¿me parece? Sí, la bipolaridad en sí misma puede no ser muy sencilla de diagnosticar. ¿No es cierto? ¿No? Pueden a veces pasar 10 años hasta que el médico se dé cuenta, no, sí, pues efectivamente lo que tenía era un cuadro bipolar y no una depresión. Doctor Lab, siempre cuando se presentan este tipo de anomalías en diferentes tipos de enfermedades, hay un binomio que es inseparable. Quien lo tiene y la familia. Primero, ¿qué debería hacer la persona que siente que está trastornada? Si lo siente, usted nos lo dirá. ¿Y cuál debería ser la posición de la familia? Que es muy difícil, dicho sea paso. Mire, los episodios depresivos, en ellos los pacientes sí claramente los identifican, porque sufren, ¿no? Buscan ayuda. Pero ¿es consciente el paciente es consciente de su sufrimiento, sí, efectivamente. De esos cambios bruscos, de apatía, de alegría. No, definamos bien. En un cuadro depresivo el paciente no va a estar eufórico, va a estar deprimido durante semanas o meses. Eso es muy diferente a los episodios maníacos, en donde persistentemente hay euforia. ¿Okay? En estos cuadros maníacos el paciente probablemente pueda no darse cuenta, porque además es una situación muy agradable, ¿no? Y el paciente no busca ayuda en esas ocasiones. Pero ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo se da cuenta la familia que hay que llevarlo a esa persona porque tiene un trastorno? En eso sí la familia cumple un papel fundamental. Por ejemplo, los cambios de humor, ¿no? Por lo general un paciente bipolar maníaco, ¿no? Va a estar demasiado alegre, con una alegría desproporcionada, ¿no? Bromeando continuamente, con una gran actividad, no durmiendo. El paciente duerme un par de horas y siente que es suficiente para él, ¿no? Entonces todos estos cambios, que son muy evidentes, la familia debe estar al tanto de estos y buscar ayuda para el paciente, porque el paciente en sí mismo no lo va a buscar. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Genérico? ¿Específico? ¿Hay una mixtura? ¿Cómo es esto? El tratamiento se da con estabilizadores del ánimo. Hay varios en el mercado y todos ellos van a ser escogidos en función de cómo responde el paciente, porque no todos los medicamentos son para todos los pacientes, ¿no? El litio, la lamotrigina, el ácido valproico, la carbamazepina son los medicamentos más importantes para tratar el trastorno bipolar desde el punto de vista de los estabilizadores del ánimo. Pero en ocasiones hay que añadir otros medicamentos, porque estos pacientes no duermen muchas veces.
hay que dar un hipnótico. O algunos pacientes están psicóticos, fuera de la realidad, hay que dar antipsicóticos. El diagnóstico, dijo usted hace unos instantes, es un poco difícil. Siendo la sintomatología difícil, en el caso de usted y los especialistas, llega un paciente con algún rasgo de algo y llegar a ese punto, al final se hace un poco complicado. De ahí tal vez, pienso yo, que la situación de la salud mental en el país se hace un poco casi indiagnosticable, doctor. Desgraciadamente, en psiquiatría solamente contamos con un manual en donde constan todos los criterios clínicos. No existe ningún medio auxiliar como exámenes de sangre, radiografías, electroencefalogramas, no existe. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico simplemente a través de la observación y del relato de la historia del paciente. Doctor Lat, tenemos que irnos ya. Lamentablemente el tiempo en televisión es muy tirano. Sin embargo, quisiera que estos segundos que nos queda, tuviera usted la gentileza y la amabilidad de decirle brevemente a nuestros televidentes cómo podrían hacer para comunicarse con ustedes, para que sientan esa seguridad que existe una institución que pueda apoyarlos, orientarlos y brindarles todo el afecto que estos pacientes necesitan. Por favor, las cámaras son suyas. En el caso de que sea identificado un paciente bipolar, puede acudirse al Instituto Nacional de Salud Mental. El teléfono es el 614-9200. Pueden comunicarse ahí directamente para pedir ayuda con emergencia o con el sector que esté tratando este tipo de problemas. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer tenerlo aquí en nuestra casa y estamos seguros que no va a ser la primera vez. Muy agradezco, muchas gracias. Señoras y señores, ha llegado una vez más al punto final de Encuentros y Tertulias, este punto donde usted y nosotros siempre nos encontramos y tertuliamos.